Uno de los grandes estandartes que han arbolado la izquierda en España para criticar la evolución que estaba siguiendo la recuperación en nuestro país es que esta recuperación se ha fundamentado en fortísimos recortes del gasto social. Incluso se ha hablado de un desmantelamiento del estado de bienestar en España. La realidad es que ciertamente desde el año 2010 hubo que aprobar recortes en el gasto público debido a que nuestro país estaba a punto de entrar en una situación de bancarrota. De hecho, en el año 2012, de no haber sido por la intervención monetaria del Banco Central Europeo, a través de las mágicas palabras de su presidente Mario Draghi de haré todo lo necesario para salvar el euro y créanme, será necesario, de no haber sido por esto, decía, España muy probablemente habría quebrado debido al fuerte desequilibrio presupuestario que venía arrastrando desde el año 2009, cuando marcamos un déficit público superior al 11% del PIB. Por tanto, era evidente que ese déficit público tenía que reducirse y se ha reducido pues tanto subiendo impuestos, Montoro algo sabe al respecto, como recortando el gasto público, si bien se ha utilizado mucho más la fórmula de machacarnos a impuestos que la de adelgazar el sector público. Por tanto, es verdad, se ha recortado el gasto, era totalmente imprescindible, pero el alarmismo que se ha generado a raíz de estos recortes no parece demasiado justificado. En esencia, porque en contra de lo que se ha dicho, que se ha desmantelado ya de manera prácticamente irreversible el estado de bienestar en España, lo que vemos es que los recortes que se produjeron fueron en todo caso bastante moderados. El gasto público ni siquiera en términos reales llegó a reducirse en el peor momento de los recortes, ni siquiera llegó a reducirse por debajo de los niveles alcanzados en el año 2007, es decir, en plena burbuja inmobiliaria. Es verdad que uno podría decir, bueno, el gasto público no es el gasto público agregado, no es un buen indicador, dado que durante la crisis también han aumentado las prestaciones por desempleo, han aumentado los intereses de la deuda y claro, todas esas partidas podrían estar maquillando recortes muchísimo más intensos en otras áreas de la administración, como por ejemplo pensiones, educación o sanidad. Sin embargo, esto tampoco ha sucedido de una manera evidente. Es verdad que hasta el año 2013, por ejemplo, el gasto corriente en sanidad se ha reducido o se redujo un 6,5% frente a los niveles alcanzados en el año 2007 y el gasto en educación se recortó en torno a un 10%. Todo esto teniendo en cuenta ya la inflación. Por tanto, bueno, en el peor momento de la crisis se recortó el gasto en sanidad un 6, casi 7% y un 10% en educación. Esto dista de ser un desmantelamiento absoluto de la sanidad y la educación pública, pero desde luego son recortes notables de los que hay que hablar. ¿Qué pasa? Que entre 2013 y 2016 esta tendencia se ha revertido ya prácticamente por completo. El gasto educativo en el año 2016 apenas era un 2,6% inferior al del año 2007, es decir, en plena burbuja inmobiliaria, y el gasto en sanidad era un 1% superior al del año 2007. Por supuesto, uno podría decir, bueno, estas cifras de gasto corriente agregado en educación y sanidad no son verdaderamente relevantes o no son totalmente relevantes porque durante estos años la población española ha aumentado y por tanto podría suceder que un mismo monto de gasto agregado suponga un menor gasto por usuario. Bueno, recientemente tres economistas, Javier Andrés, Ángel de la Fuente y Rafael Domènech, han tratado de aproximar cuál fue en el año 2016, en comparación con el año 2017, el gasto por usuario en sanidad y en educación. Y lo que demuestran, lo que encuentran, es que en el año 2016 el gasto por usuario en sanidad
y en educación, de nuevo ya descontada la inflación, se ubicaba en torno a un 6-7% por encima del gasto por usuario en sanidad y en educación en el año 2007, es decir, en el pico de la burbuja inmobiliaria. Es verdad que la metodología que han seguido Andrés de la Fuente y Domènech no es todo lo rigurosa que podría necesitar este caso, dado que aproximan los usuarios de educación como el número de españoles residentes entre 6 y 24 años y el número de usuarios en sanidad como el total de la población española. Y evidentemente hay que tener en cuenta la composición de estos grupos sociales. Puede haber la misma población total en España, pero si es una población mucho más envejecida, dado que el gasto sanitario en edades avanzadas es sustancialmente más alto que durante la vida adulta intermedia, pues un mismo volumen total, una misma cantidad total de población con otra composición más sesgada hacia la vejez puede suponer un recorte efectivo del gasto en sanidad por usuario. De la misma manera, y como argumento, en contra del alarmismo de los recortes, también hay que tener en cuenta que no todo recorte del gasto público necesariamente implica un recorte de la calidad de los servicios que recibe cada usuario. ¿Por qué? Porque se puede recortar gasto. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además, ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.